Hola vieja guardia, si habéis escuchado el podcast que hizo el amigo Antonio, el Corsario Steer, contra Stephen Hawking, pues ahí nos dejaba caer pues eso, que vamos a hacer spin-off, no voy a decir, pero pequeños programas relacionados con esa maravillosa saga que están haciendo Dani y Antonio. Así que bienvenidos a un nuevo episodio. Y bueno, va a ser un anexo a la saga de la batalla del Atlántico. Nombre, pues supongo que Dani nos hará unas camisetas que dirán algo así como pequeñas, grandes batallas de la batalla del Atlántico. Y nada, vamos a ver entonces el ataque, o el famoso ataque, o la desgracia que fue el TM1. No quiero adelantarme, lo vais a escuchar en breve. Un saludo, seguimos. Hoy vamos a volver a hablar del ataque al convoy TM1. Saúl, ¿qué otra vez? Si nunca nos ha hablado del convoy TM1. A ver, os digo otra vez porque esta es la segunda vez que grabo el podcast. Y es que me acaba de despertar el amigo Dani diciendo: Saúl, se ve que cuando grabaste la versión anterior estabas frito con una pea. Supongo que frito porque con pea no recuerdo haber grabado un podcast. O sí. En fin, dice que no se me entendía una leche y que si no me importaba volverlo a grabar. Digo yo, ¿qué problema voy a tener? Amado líder, tú manda y nosotros obedecemos. Así que aquí vengo a hablaros del ataque al convoy TM1. Por cierto, TM son las siglas de Trinidad Mediterráneo. Evidentemente, origen y destino de este convoy fatídico que navegaba lentamente hacia Gibraltar en medio del Atlántico Central, ocupando un frente de casi 5 kilómetros. Y como digo, tiene una peculiaridad: va a ser el convoy más desafortunado de la guerra y el que va a sufrir el más alto porcentaje de pérdidas. Se calcula en un 77% de los buques o de las naves escoltadas por los aliados. Bueno, como digo, TM Trinidad va a zarpar el 28 de diciembre de 1942 de esta isla, despedido de mediodía, y estaba compuesto por 9 petroleros con los que contaba el mando aliado llevar directamente desde las Antillas al Mediterráneo, y con este combustible, como digo, pues ayudar a los aliados en esta ofensiva que en aquellos tiempos finales del 42 estaba llevando a cabo en la zona de Túnez. 4 buques o 4 unidades del grupo B5 habían tomado a su cargo la escolta. Fijaros, el destructor inglés, el HMS Havelock, iba a ser el buque insignia, donde iba a izar su pabellón el capitán de fragata Boyle, que era el comandante del grupo, y le acompañaban las corbetas de la clase Flower, benditas Pimpernel, Saint-Siffrex y Godetia. Esta última, por cierto, con una tripulación eminentemente belga. Ya eso les tenía que haber puesto sobre aviso. El grupo B5, enviado a reforzar a la Armada de Estados Unidos, había estado ayudando, como digo, a Estados Unidos cuando se desencadenó una ofensiva, por decirlo de alguna manera, submarina en el Caribe a comienzos del 42. Y bueno, había estado apoyando a los norteamericanos porque parece que habían iniciado la guerra y no se habían enterado de que iba esto, de los convoyes ni de las defensas de los buques aislados, etcétera, etcétera. Y bueno, en su momento pues había estado formado por 3 destructores y 5 corbetas, más 2 corbetas de los belgas. Bueno, una vez, supongo que el amigo Dani lo contarán, cuando se gana esta denominada batalla o conflicto en América Central, pues como digo, este grupo B5 regresaba a la Inglaterra y bueno, pues se eligió a estas, lo que he dicho, estas 4 unidades, la fragata Boyle y estas 3 clases Flower. Oye, vosotros ya que volvéis, nos importa volver acompañando al convoy TM1, por favor, no va a importar, ahora mismo lo hacemos, igual que si hace que volver a grabar un podcast, pues se graba. Aquí desde el cariño a Dani, que sufre mis podcasts y mi voz aguardientosa matutina. Bueno, la primera alarma que vamos a ver se produjo pronto. Fijaros, la partida se efectuó este 28 de diciembre, como digo, en orden disperso. El problema era que solamente 6 petroleros estaban listos para el zarpar a la hora fijada. El 7º lo hizo poco después y los 2 últimos, en fin, estaban teniendo problemas más que nada porque sus tripulaciones pues estaban disfrutando de los placeres que uno puede disfrutar en Trinidad, y ya cada uno que se lo imagine. Y bueno, navegaron a toda máquinas para reunirse con el resto del convoy bajo la dirección del Godetia, que los había estado esperando. Muy bien. El 29 de diciembre del 42 a las 6:25 de la mañana, un hidroavión Catalina ha visto un submarino a unos 30 kilómetros por detrás del convoy y lo atacó rápidamente con cargas de profundidad. El Godetia estaba en ese momento a 11 kilómetros del lugar donde se había hecho contacto.
recibió la orden lógica de ir a barrer la zona, lo que cumplió pero sin encontrar rastros de este submarino atacado, rendiéndose posteriormente con el resto del convoy sin otro incidente y sin que a bordo pues se preocupasen demasiado, ¿verdad? Ingleses y belgas compartían la misma opinión después de haber estado enseñando un poquito a los amigos americanos, los primos americanos, de cómo se hace la guerra. Que los aviones norteamericanos pues en ese momento estaban volando demasiado alto, sus destructores navegaban demasiado rápido, en fin, que lo estaban haciendo todo con prisa y corriendo y que así no iban a conseguir nada. Más adelante serían famosos por lo contrario, serían famosos por ser demasiado precauciosos, si se puede decir esta palabra, o cautos, muy bien, y se llegó incluso el caso, se daba de que alguna vez acusaron a la presencia de un submarino cuando era simplemente un banco de algas. Pero bueno, cualquier cosa que hubiera sido, los radios en escucha, pues no escucharon ningún mensaje de este submarino. Si efectivamente se trataba de un submarino, no había o no hubo oportunidad para informar al cuartel general de la presencia, como digo, de U-Boats. Bueno, hasta el 3 de enero del 43 el viaje prosigue sin incidentes, más allá de lo que consigue pues viajar en convoy, haciendo zigzags y con patrullas. Solo el viento y las corrientes pues estaban retardando la marcha del convoy. Prudentemente alineado en dos filas, los petroleros navegaban rutas. Los petroleros, los voy a comentar rápidamente. Tenemos el Oltenia de 6.934 toneladas. Aquí izaba su gallardete el Comodoro Civil. Luego teníamos el British Vigilance de 8.093 toneladas, el Empire Layton de 9.807, el British Dominion de 6.983, el Vania, el Cleonia, todos ellos británicos, y los noruegos Albert L. Hellsworth de 8.309 y el Minister Weddell de 6.803 y por último uno comandante panameña, el Norwich. Los escoltas rodeaban el convoy manteniéndose a unos 3.000 metros del mercante más próximo con la siguiente disposición. Fijaros, el Havelock abriendo la ruta a babor y el Pimpernel a estribor, teniendo tras ellos al Godetia en el flanco de babor y al Sassafrage por el costado, con lo cual sí tenemos los 4 buques y en medio a los petroleros. Por el momento el comandante del Boyle se inquietaba más por su combustible que por un eventual ataque. El Havelock, he dicho el comandante del Boyle, no, el comandante Boyle, ¿verdad? El Havelock era un destructor totalmente nuevo del año 1940 que podía alcanzar 35 nudos, pero consumía bastante petróleo. Había hecho un infructuoso ensayo de reabastecerse en el mar desde el Norwich, pero no estaba equipado para ello, debiendo resignarse a esperar a que el viento aflojara para tomar petróleo como corresponde. Tendría éxito el día 4, pero ojo, para ese momento pues ya la batalla habría comenzado. Bueno, el primer aviso llegó de Londres el 3 de enero a empezar la mañana. El mensaje, denominado así, 0935A/3 del almirantazgo, advertía de la proximidad de un submarino. A las 14 horas el comandante en jefe telegrafió al oficial más antiguo que debía cambiar rumbo al anochecer, pero el problema era que ya era demasiado tarde. En efecto, desde hacía media hora el U-514 había avistado el convoy y en París, donde estaba el lugar del cuartel general de los Hurrow, pues este estaba en plena actividad. Allí el almirante Dennis, llamado con urgencia a la sala de operaciones, cambió una mirada de triunfo y de orgullo con su jefe de operaciones, el contraalmirante Koch. Este había hecho lo justo, es decir, lo que había que hacer. Hacía unos días Fijaro había ordenado dispersar el grupo Delfín en una línea de norte a sur, barriendo el océano hacia el oeste, en busca de cualquier convoy destinado a mantener las operaciones en África del Norte. El contraalmirante Gould nos lo resume así. Hemos tenido suerte. Tenemos un convoy. Aufferman ha descubierto en este rincón desierto del océano 9 petroleros en 2 columnas con escolta adelante y los flancos. Velocidad alrededor de 9 nudos. Rumbo al noreste. Aufferman mantiene el contacto y parece no haber sido detectado. Así pues, Dennis, viendo que su contraalmirante, su segundo, lo había hecho bien, le dijo que ordenase atacar a la primera oportunidad y enviase el grupo Delfín. Y además se preocupaba por saber a qué distancia se encontraba el grupo de este convoy. Al final, el almirante Gotch se inclinó sobre una carta y le dijo así. A 1.500 kilómetros al norte del U-514, los 6 submarinos más cercanos al grupo, patrullan en las cercanías de este punto, entre el 32 norte y el 36 norte.
Y bueno, cuentan que el almirante Dennis, un poquito hablando más para sí que para sus colaboradores, llegó a murmurar y así se le escuchó decir: este convoy viene de los puertos petroleros de Curazao y se dirige hacia África. Debe ser aniquilado. Reúna a todo el grupo Delfín, que se dirija al sur a toda velocidad. Así pues, Gould se inclinó sobre la carta, cogió el compás y empezó a decir: bueno, almirante, los submarinos tienen cerca de 2.400 kilómetros que recorrer y rastrillar. A ver, es como, atentos, recibiera la misión de partir de Hamburgo, descender hacia Milán para encontrar en alguna parte, atentos, a un ciclista al que alguien dice que ha visto, para que hagan idea la comparación de esperanza. Pero Dennis no se lo pensó, Dennis sabía lo que estaba en juego, así que le dijo: por supuesto, pero existe la posibilidad de 9 contra 10 de que los ingleses sigan la ruta más corta, la de la ortodrómica. Es por allí donde hay que buscarles. Bueno, caía la noche en el Atlántico y a bordo de las naves los hombres de guardia se ponían pues el típico pullover, ¿verdad? O chaqueta de lana por encima de su ropa, pues para intentar mantenerse, ¿verdad?, calientes. El viento había aumentado y evidentemente hacía un frío de cojones. Al bordo del Godetia, el comandante había dado una vuelta por el puente antes de retirarse a dormir, echando una mirada al cuaderno de bitácora. Decía así: se navega bien, posición 20 grados 58 minutos norte, 44 grados 40 minutos oeste, fuerza del viento 4, lluvias intermitente, visibilidad reducida. En fin, según leía el mismo en su informe, buen tiempo para un ataque. Al mismo tiempo, un mensaje del Havelock venía a darle la razón. A las 23:15 el destructor hizo un contacto de sonar a 0,50 a unos 450 metros delante del convoy. Casi de inmediato su radar hizo un contacto a 0,80 y luego por las diferentes altavoces llegó la voz del operador de sonar, calmada y tranquilizadora, diciendo: contacto identificado, no se trata de un submarino. Bueno, 10 minutos más tarde la lámpara de comunicaciones del Havelock pestañeó y en todos los puentes los oficiales de guardia dieron la orden al timonel que decía así: girar a 0,85 o gobernar a 0,85. No sé exactamente cuál sería la designación que se utiliza para referirse al cambio de rumbo. En el Godetia el comandante Pierce creyó que iba por fin a poder volver a retirarse. La orden dada por el almirantazgo a las 14 horas se puso rápidamente en ejecución. Así pues, con pesadez, las 13 naves, los 4 escoltas más los 9 petroleros, evolucionaron y modificaron su rumbo de 0,55 a 0,85. Fue entonces, en aquel momento, cuando una gigantesca explosión sacudió el mar. El oficial de guardia saltó para dar la alarma y las cubiertas, escalas y pasillos se llenaron de hombres que corrían poniéndose sus chalecos salvavidas. ¿Cuál había sido el afectado? Pues el British Vigilance, que había sido alcanzado por estribor en el sector donde estaba presente el Sassy-Fraze. El U-514 acababa de dar su primer impacto. Había permanecido siguiendo al convoy a la superficie durante toda la noche sin que ninguna persona o aparato lo fuera capaz de detectarlo. El radar del Godetia, bastante anticuado, había sido colocado una especie de lámpara de faro detrás del puente, pero estaba fuera de uso desde la víspera y los otros escoltas, pues, como digo, no lo habían detectado. A las 21:48 horas el submarino estaba lo bastante cerca para poder llevar a cabo el lanzamiento. Lanzó el primer pájaro, el primer torpedo, pero sin ningún resultado. 5 minutos más tarde, otros 2 dejaban sus tubos y uno de ellos ya sí dio en el blanco. El British Vigilance se incendió de un solo impacto y, según cuentan los testigos, ardió como una antorcha. El U-514, buscando una nueva víctima, se deslizó rápidamente a lo largo del convoy, siempre navegando en superficie. A bordo del Empire Layton se cuenta que un marinero exclamó: «¡Capitán! ¡Submarino a 400 yardas! ¡Por la armura de babor!». Los artilleros del petrolero lo habían visto. Abrieron fuego con el Oerlikon de 20 milímetros que tenían en cubierta. Los cañones llegaron a disparar 200 pequeños proyectiles que surcaron la noche. Los escoltas llegaron a toda máquina produciendo enormes marcas de agua. El submarino se sumergió, acompañado en su descenso por un muro de cargas de profundidad que le iban mandando los escoltas. Sin embargo, contra todo pronóstico, logró escapar a todo daño, pero eso sí, su ida, ¿verdad?, le hizo perder el contacto y ya no participaría más en la batalla. Había hecho parte de trabajo. Detrás del convoy, la corbeta Sassy-Fraze recogió 26 hombres de los 50 que habían formado parte de la dotación del petrolero británico. La nave tomó el puesto que tenía asignado alrededor del convoy a las 09:30 horas de la mañana siguiente.
abandonando tras sí los restos en llamas de lo que quedaba del British Vigilance. Dicen que el casco abandonado estuvo a la deriva durante 3 semanas hasta que fue enviado al fondo del mar por el submarino alemán U-105, que pasaba por allí y dijo, pues por si las moscas vamos a tirarlo al fondo. Enseguida hubo una pausa en el mar. Pero mientras tanto en París, que por cierto en aquellos tiempos estaba nevando, Dennis estaba obsesionado con este convoy TM-1, ¿verdad? Solo pensaba en ubicarlo y en destruirlo. Sin embargo, otros acontecimientos importantes se estaban desarrollando en Berlín que iban a hacerlo, o lo iban a ascender a comandante en jefe de toda la flota alemana. A ver, lo hemos contado en algún podcast, pero yo lo resumo. En la noche del 31 de diciembre del 42, la Escuadra del Norte, formada en aquel momento por el crucero Hipper, el acorazado Lutzow y 4 destructores, habían sido rechazadas por una débil escolta de destructores ingleses que protegían en aquel momento el JW-51B, que iba en ruta hacia Rusia. Hitler en aquel momento esperaba ansiosamente el anuncio de una gran victoria. El enlace por Telex con Noruega estaba fuera de servicio y tuvo que ser la BBC la que le informó y le dio la humillante noticia de este fracaso. Fijaros, toda esta potente flota contra unos humildes destructores. En un acceso de ira, mandó llamar a Reide increpándole a él y a la armada y a su espíritu y condenó a los buques grandes que, según decían, no servían para nada, y declaró que por lo tanto sería necesario desarmarlos. Aún recuerdo, pues eso, Antonio explicándonos cómo este tipejo quería coger los cañones de los acorazados y convertirlos en tanques, y bueno, explicaba que el acero no es el mismo uno que otro. En fin, interesante, ya hace unos cuantos años que lo grabamos. Bueno, Raeder, evidentemente, como un oficial de carrera competente, presentó inmediatamente su renuncia, proponiendo 2 nombres para elegir su sucesor: el almirante Kars y el almirante Dönitz. Hitler había expresado que solo los submarinos mantenían su ansiado espíritu ofensivo y le interesaban aún seguir manteniendo este espíritu. Así que, forzosamente, siguiendo su propia lógica, debía elegir a Dönitz como jefe de la armada alemana. El día en que se desarrollaban estos importantes acontecimientos, Dönitz estaba totalmente preocupado de conseguir que el grupo Delfín pues encontrase este TM-1, ¿verdad? El US-162 había descubierto un nuevo convoy a 1000 kilómetros al sur de este grupo y simultáneamente tomó contacto con otro. Fijaros, estamos lanzando varios convoyes. Los oficiales alrededor del almirante le seguían repitiendo que más vale, ¿verdad?, pájaro en mano que ciento volando. El descubrimiento de los petroleros siempre es problemático, pero le decían que en 10 horas podían llevar el grupo Delfín sobre este nuevo objetivo que habían encontrado y abandonar los puñeteros petroleros. Pero Denis, fijaros lo que decía. No, este nuevo convoy navega muy rápido, sin duda van vacíos. El otro es más importante. Nada de modificar las instrucciones. A partir de las 14 horas del 7 de enero, los 9 submarinos del grupo se dispusieron en una línea de aproximadamente 200 kilómetros de largo al oeste de las Canarias, rumbo 247 a 7 nudos. Durante la noche corrían el riesgo de cruzarse con el convoy sin llegar a verlo, de modo que dieron media vuelta navegando a 094 y manteniendo la misma, más o menos, la misma ruta que el convoy. Y así continuaron su búsqueda hasta que llegó el alba. El 8 de enero, a las 15 horas, Gott le entregó un mensaje al almirante que decía así: mensaje del U-381, convoy al centro de la línea de exploración. Así que Denis, pues, dijo en voz alta lo siguiente: bien, como ustedes ven, no hemos cazado una mariposa. Ordene al U-381 mantener el contacto y transmitir regularmente la posición del convoy. Prohibido atacar antes de la llegada de otras unidades. Mientras tanto, a bordo del destructor Havelock, el capitán de fragata Boyle estaba bastante preocupado. Desde el ataque del 3 de enero, parecía que había acabado con uno de estos submarinos asaltantes. Es cierto que tuvo un contacto de sonar, el 4, pero el Gorizia, lanzado al ataque, pues dice que no había encontrado nada. Existía, sin embargo, otros motivos de preocupación, y era el momento de reabastecerse en alta mar. Aunque el viento había disminuido su fuerza a nivel 3, la tentativa de reabastecerse al costado del petrolero Norvik había fracasado. El 5 por fin se pudo lanzar y cruzar las mangueras al Cliona. Por otra parte, el Godetia tenía su radar fuera de uso desde el 2 de enero
y también se había estropeado el del Pimpernel. No pintaba bien, ¿verdad? La escolta, por lo tanto, había perdido la mitad de sus medios para detectar al enemigo. Pero al alba del 8 de enero, el comandante Boyle aún tenía esperanza de escapar del enemigo. Para aquel momento el TM-1 se encontraba a medio camino entre la isla de Trinidad y Gibraltar. Durante todo el día 8 de enero continuó acercándose a África a unos 9 nudos, siempre a rumbo 074. Ese día los submarinos del grupo Delfín acudieron a la posición señalada por el U-381. Los primeros en llegar, el U-571, sí, ese U-571 de la película, ¿verdad? El U-134, el U-436 y el U-36. Al crepúsculo, agarrados a las estrechas torrecillas, ¿verdad?, inundadas de los submarinos a las velas, que apenas sobresalen de la superficie del agua, sus comandantes divisaron la columna de humo que provocaba este convoy. En ese momento acaba de llegar un mensaje de París que decía así: Señores, un nuevo mensaje. La destrucción de los petroleros es vital para la batalla de África. Lanzaos al ataque sin tregua y ayudad a vuestros camaradas de Túnez. A las 21:35 horas, el radarista del Havelock indicaba: contacto a babor a unos 4.500 metros a 230. En la oscuridad, un submarino estaba por conseguir una posición de lanzamiento desde la superficie y había dejado pasar incluso un destructor sin ser visto por ninguno de los vigías de este. El Havelock viró a babor forzando sus máquinas y el Solar en aquel momento señaló: ¡lanzamiento de torpedos! Eran las 21:36 y bueno, el vigía que estaba en unas posiciones llegó a gritar a proa, a 300 yardas, o sea, unos 270 metros, un submarino que se sumerge. Al mismo tiempo, una doble explosión, que es lo que nunca espera uno, ¿verdad?, resonó en el convoy. El petrolero noruego Arber L. Hellsborg había sido alcanzado por aleta de vapor. En un instante se incendió de proa a popa. Algunos segundos más tarde, el inglés Oltenia era igualmente alcanzado por babor, hundiéndose este rápidamente. Había sido el U-436 el que había lanzado una serie de 4 torpedos a las 21:36 horas. Pero el Havelock estaba ya a 900 metros y estaba llegando justo encima de él. Cuando estuvo sobre posición, el destructor le lanzó 14 cargas de profundidades a las 21:44 y luego continuó con su búsqueda. A las 22:10 el sonar localizó al submarino y le lanzó otros 5 cargas de profundidad más. A 100 metros de profundidad, el comandante del U-436 y el capitán de corbeta Seivik miraban en aquel momento la aguja del manómetro que continuaba descendiendo rápidamente. A cada explosión, las violentas sacudidas lo obligaban a agarrarse firmemente, ¿verdad?, a cualquier estructura del submarino. Siempre desde los diferentes compartimentos, los jefes de departamento le informaban aquel famoso sin novedad, ¿verdad?, en el casco y en la tripulación. Una carga de profundidad más próxima dio un enorme golpe al submarino que lo hizo moverse violentamente. Se reventaron las ampolletas, los indicadores de nivel se quebraron, aparecieron las lógicas vías de aguas y se derramó aceite pues por el submarino y por fuera de él. Los hombres se cayeron y en ese momento pues, el operador anunció esa frase que todo el mundo espera siempre, que es: ¡los ruidos de las hélices se alejan rápidamente! Mientras tanto, en la superficie, el Havelock continuó la búsqueda, pero sí lograron hacer un contacto nuevamente. El U-436 solo había sido ligeramente dañado, pero perdió definitivamente el contacto con el convoy y ya no participaría en la persecución. Durante esa noche, el U-571 logró también alcanzar posición de lanzamiento a estribor. Desde su puente, el teniente navío Molman admiraba los fuegos artificiales, por decirlo de alguna manera, provocados por las explosiones de las cargas de profundidad y sobre todo por los torpedos del Seivik. Se oyó una ráfaga de ametralladoras muy cerca a estribor. Era el petrolero Vania, donde sus tripulantes, en ese momento bastante enloquecidos, atentos, habían abierto fuego contra la corbeta Pimpernel, a la que habían tomado toda una corbeta por un submarino. La verdad que a la escolta no le hizo ni puñetera gracia este incidente. Un vigía, mientras tanto, acababa de informar: submarino a 120 y a 1800 metros. A las 22:30, el comandante del Pimpernel ordenó abrir fuego en esa dirección con el cañón de 4 pulgadas. El U-571 apareció bruscamente a plena luz. Los proyectiles de las ametralladoras Lewis de la corbeta llegaban a zumbar y a golpear su casco.
Una granada de 4 pulgadas levantó una columna de agua y Mollman, ocupado dando los datos de lanzamiento, gritó: «Sumergirse lo más rápidamente posible». En ese momento sus hombres lógicamente saltaron por la escotilla y se deslizaron por la escalerilla. El oficial se colgó en la palanca de la escotilla, balanceando las piernas en el aire. Abajo, el segundo ya había ordenado pues lo típico: abrir las compuertas y que se vaya inundando todo el submarino. En aquel momento las lamparillas que se utilizan para estas misiones se encendieron. El aire escapó de los estanques de lastre en medio de un hervidor de espuma mientras se hundía rápidamente. Pasaron solo 3 minutos. El submarino desapareció sumergiéndose a 20 metros para caer luego a 090. El Pimpernel, mientras tanto, lanzó 10 cargas de profundidad. El oficial de guardia dio cuenta de una enorme explosión. Pero en realidad el U-571 estaba intacto abajo del agua. Mientras tanto, a las 23 horas, la corbeta Pimpernel estaba ocupada con el U-571, pues el Havelock buscaba al U-436. La Sassy Frakes recogía al superviviente de los 2 petroleros alcanzados. Solo quedaba un buque para proteger el convoy, que era el Godetia. Sus vigías escrutaban las crestas de la ola. De vez en cuando el cañón disparaba y una granada de estas full iluminantes pues hacía que se encendiera el horizonte, mientras que el haz de ultrasonido barría el mar. A la menor duda ya se lanzaba siempre una carga de profundidad y se levantaban columnas de espuma fosforescente. Es en ese momento cuando el U-575 entró a tomar parte de la lucha. El teniente de navío Gunther Heidemann se aproximó al convoy, pero en este caso en superficie. Tenía los ojos pegados a los prismáticos de lanzamiento colocados en el puente. En el campo de su anteojo aparecieron los mástiles de 3 petroleros colocándose uno sobre el otro y que crecían progresivamente. Los prismáticos estaban conectados mecánicamente al tablero de resolución de la torre, que registraba los datos para enviarlos al oficial torpedista, ¿vale? Le mandaba la información. Así pues, cuando éste lo recibió, solamente pudo informar de lo siguiente: «Tubos 1, 2, 3, 4, listos para lanzamiento en superficie». En ese momento el comandante respondió: «Lancen o abran fuego». Y el oficial torpedista fijó evidentemente los últimos datos y gritó aquello de «fuego». El submarino, cuando salieron los 4 peces, saltó 4 veces. Los torpedos se deslizaron rápido bajo la superficie. El comandante Heidemann, mientras tanto, ya había ordenado lo típico: todo a babor y a toda velocidad. Y mientras huían, a lo lejos se oyeron 3 explosiones y lógicamente se envió el mensaje siguiente: «Enviad un mensaje a París. 3 petroleros alcanzados». En realidad los torpedos del U-575 se habían perdido, desviados por las explosiones de una barrera de cargas de profundidad que el Godetia había levantado en aquel momento. Para desgracia del TM-1, la noche más larga aún no había terminado. Se produjo una pausa. A las 23:12 horas, la Sassy Frakes había concluido de recoger a los supervivientes. El comodoro responsable de llevar el orden entre las naves mercantes, sabéis, el comodoro civil, que se encontraba en el Oltenia, había resultado muerto y el vicecomodoro había tomado su puesto, en este caso desde el British Dominion. El Havelock y el Sassy Frakes se reunieron con el convoy a las 2 de la mañana. Una hora más tarde, el Pimpernel obtenía un nuevo contacto de sonar y efectuó otro ataque con cargas de profundidad. Era ya el 9 de enero, pero el alba parecía trágicamente lejano. El día que estaba comenzando se anunciaba como muy duro. Heidemann, mientras tanto, no se había apartado mucho de la escena. A las 5:15 horas, el U-575, siempre navegando en superficie, lanzó 4 nuevos torpedos sobre 3 petroleros. Cayó rápidamente y lanzó el torpedo de popa para que hubiera un quinto en el mar. Creyó que había tocado 4 nuevas naves británicas. En realidad, sus torpedos alcanzaron 2 a estribor a los petroleros Minister Vidal y Norvik, dejándolos en aquel momento ardiendo, y al final ambas naves tuvieron que ser abandonadas por sus dotaciones. El submarino, navegando siempre en superficie, se dirigía a la retaguardia del convoy a la luz del fuego de estos 2 petroleros ardiendo. 10 minutos más tarde, la Sassy Frakes lo descubrió detrás de la columna de la izquierda, así que Heidemann tuvo que sumergirse. La corbeta, mientras tanto, le lanzó 5 cargas de profundidades, pero en el momento en que resonaban las explosiones,
surgió bruscamente de la oscuridad el destructor Havelock y se dirigió hacia el Sassy-Frey a 35 nudos. ¿Qué pasó? Pues era inminente, ¿verdad?, un choque entre ambos buques. La corbeta tuvo que caer rápidamente hacia un lado para evitar la colisión y los dos escoltas pues se rozaron, literalmente. El Havelock lanzó casi enseguida un rosario de carga de profundidad. La lámpara de señales, sabéis que así se comunican los buques para no utilizar la radio cuando están demasiado cerca, pestañeó desde el puente del Havelock. El comandante Boyle estaba diciendo al Godetia lo siguiente: Aquí Boyle, explore con sonar el sector de babor a popa del convoy. El Godetia viró a babor y efectuó lo que se le ha ordenado, una búsqueda y una rebusca de 20 minutos. A las 5:50 horas volvió a su puesto. A las 6:23 la jauría de estos lobos, ¿verdad?, iba a lanzar su cuarto ataque con la participación de un nuevo pez, el U-442. El Pimpernel descubrió el ruido de sus hélices por las escuchas con los micrófonos y tomó posición para lanzar sus cargas de profundidad, pero el submarino no estaba allí para esperar. 4 minutos más tarde, este U-442 había lanzado ya 4 torpedos de estribor a estribor del convoy. Reclamaría para sí 3 victorias, pero en realidad solo fue alcanzado un petrolero, en este caso el Empire Lytton. La explosión provocó de nuevo otra orgía, ¿verdad?, de proyectiles y granadas iluminantes que encendieron la noche llena de ruido y sobre todo gritos de terror de estos marineros en el agua y el típico ruido, ¿verdad?, que provoca los incendios, los silbatos y las explosiones. El Pimpernel iluminó el cielo a la retaguardia del convoy. El Godetia viró a babor y lanzó un ataque, y luego se llevó a cabo una patrulla ella sola hasta las 07 horas de la mañana, con la esperanza siempre de obligar a esta jauría de submarinos a esconderse y sobre todo a hacerles perder terreno y no estar siempre encima de los petroleros. En aquel momento el Sassy-Frey recogió la tripulación del Empire Lytton y ya en aquel momento pues estaba iluminándose el día, ya habíamos acabado con la noche. El Havelock bajaba cerca de los restos. Había ahora 4 naves dañadas, pero están a flote detrás del convoy. El Albert L. Ellsworth, el Minister Wilde, el Norvik y el Empire Lytton. El oficial más antiguo esperaba que estos cuatro cuerpos allí flotantes, ¿verdad?, atrajeran un submarino. Y efectivamente, a las 07 horas, el U-381 avistó los restos semisumergidos y le lanzó 4 torpedos, que por cierto erraron el blanco. Salió entonces a la superficie para intentar acabar con ellos a cañonazos y ahorrarse los torpedos. A 4.500 metros, el radar del Havelock descubrió a este pez en superficie. El destructor no se lo pensó más y se lanzó, llegando a unos 1.800 metros y el submarino alemán se sumergió dramáticamente mientras el atacante le lanzaba una serie de 14 cargas de profundidad. El Havelock finalmente regresó para tomar su puesto de guardia junto a los restos del Norvik y del Wedel, colocando en el mar, como he dicho antes, como cebos y esperando a que los submarinos aparecieran en esta posición, que por cierto era 27 grados 8 minutos norte, 28 grados 20 minutos oeste. Al final el Norvik pues no aguantó más y se hundió. Un mensaje del almirantajo iba a arrancar al comandante Boyle de su vigilancia de estos siniestrados a las 09:12 horas, que decía así: Comandante, 6 o 7 submarinos en las profundidades del convoy. Boyle contaba con muy pocos escoltas, ¿verdad?, para permitirse distraer uno tan lejos del convoy, decidiendo por lo tanto que él mismo liquidaría los restos del Norvik y del Erskus a cañonazos, y se alejó enseguida dejando las llamas a las naves ardiendo. El convoy prosiguió su navegación dejando tras sí como muestra del combate nocturno restos de las naves a la deriva, cuyo humo, recordamos que eran petroleros, pesado y ácido, se veía en el horizonte desde muchos kilómetros de distancia, como una especie de, ¿verdad?, de aviso para los U-boats que merodeaban en las cercanías. La noche, atentos, le había costado 4 buques al TM-1. Los 4 petroleros abandonados se habían hundido durante el día 9 por los submarinos del grupo Delfín. El U-442 remató a su propia víctima, el Empire Lytton, y la del U-575, que era el Minister Beadle,
mientras que el U-552 encontró los restos del Albert L. Hellstor y Norvik y también los mandó al fondo. Mientras tanto, el TM-1 aceleró a toda velocidad. Los petroleros supervivientes daban ahora todo lo que podían, navegando a 10 nudos, apretados miedosamente entre los 4 escoltas rumbo a 071. La mañana del 9 de enero marcó una tregua. A bordo del Godetia los hombres estaban tensos. Muchos de ellos y prácticamente todos los oficiales llevaban en pie desde hacía casi 30 horas. Algunos marineros bastante excitados, con los ojos llenos rojos, ¿verdad?, como si fuera de fiebre, se contaban los episodios de esa larga noche. El suboficial de radio Van Hacker comentaba la llamada de un submarino que empleaba señal característica del Godetia para llamar por medio de todos el sistema de telefonía al Havelock preguntando su posición, y la intervención inmediata, ¿verdad?, de la radio del corbeta previniéndolo de que aquel no era el Godetia, ¿vale? Un vigía, el marinero Popper, había avistado en un momento preciso la estela de un torpedo dirigiéndose hacia la corbeta, con lo que provocó una maniobra de último minuto por parte de este buque. En aquel momento el pito del contramaestre empezó a llamar al reparto de lo que se conoce como la chica, que es distribuir la ración de ron como es costumbre o era costumbre en la Armada en aquel momento. Agotados e inquietos, los marineros pues se bebieron mecánicamente, ¿verdad?, sus raciones de combate. La tripulación quedó siempre atento a su puesto de vigilancia y muchos de los que estaban libres de faena se dejaron caer en la cubierta al abrigo de los puentes y mirando con ojos sombríos lo que quedaba del convoy, que estaba escalonado a lo largo de casi 3.500 metros a su costado. Sin embargo, el día 9 de enero pues tendría su cierta revancha. A primer toque, ¿verdad?, de alarma, de zafarrancho, todos los hombres ya estaban en pie, como si hubiesen estado esperando para el próximo combate. El comandante Pierce subió las escalerillas y llegó al puente en el momento de que el teniente Larousse ordenaba lo siguiente: estribor 15, velocidad 15 nudos. Entonces advirtió la llegada del comandante mientras la corbeta prácticamente pues se lanzaba hacia adelante. Y le informaba lo siguiente: tenemos un contacto de sonar muy claro de un submarino a posición 100, a unos 1500 metros. Un bandido que ha logrado deslizarse dentro de la escolta. Como si fuese un ejercicio de tiempo de paz, ¿verdad?, el encargado de señales hizo la bandera negra que indicaba contacto con un submarino, lo que rápidamente pues desencadenó, ¿verdad?, la excitación de todos los demás buques. Impasible, el subteniente Graham, que era en aquel momento el oficial que actuaba de navegante, anotó la hora del contacto en el diario Betácora, a las 14:24 horas. Las voces que sonaban como metálicas, deformadas, ya sabéis, por los altavoces, advirtían ya al puente de que el Godetia pues estaba listo para atacar al enemigo. Según informaba desde la proa el teniente Blotting, las cargas de profundidad estaban listas, el teniente Delford afirmaba que los artilleros en sus puestos, y de abajo el ingeniero jefe Cosman informaba de que las máquinas estaban perfectas y todos en sus puestos de combate. El teniente Larousse ya se encontraba además en el sonar, desde donde él mismo iba a dirigir la caza. En aquel momento uno de los vigías gritó, o lanzó el siguiente grito: ¡Estela de torpedos! ¡Un periscopio! ¡A proa! ¡A 400 metros! A bordo del petrolero Vania se avistó la estela de torpedos que se dirigían rápidamente hacia su proa. La nave rápidamente cayó a babor y consiguió escapar por poco de este mortal peligro. El Godetia llegó sobre el periscopio en el momento que éste desaparecía. Toda la tripulación pudo divisar durante un breve instante la enorme silueta negra, ¿verdad?, de este submarino que se refugiaba en las profundidades. Así pues, las órdenes se sucedieron rápidamente. Ajustar las cargas de profundidad a 50 metros. ¡Fuego! 7 explosiones levantaron enormes columnas de espuma detrás de la corbeta, y en estos momentos en que la nave giraba para continuar con la búsqueda se oyeron unos gritos. Y es que se había divisado una mancha de aceite y todos pues gritaban lógicamente, como las películas Hurra y demás. El Pimpernel, que a su vez también lanzó carga de profundidad, estaba cerca, pero la Godetia había efectuado su trabajo personalmente. A las 14:56 horas el operador de sonar anunció un nuevo contacto. Así pues, la nave aumentó su velocidad y lanzó 10 nuevas cargas de profundidad desde su popa. La nave empezó a girar como un perro, ¿verdad?, que está detrás de una pista y no quiere dejarla. A las 15:08
El submarino fue captado de nuevo por el sonar y otras 10 cargas de profundidad bajaron para rodearlo. A bordo del U-134 la situación se estaba volviendo trágica. Las explosiones habían provocado que se apagaran todas las luces y los electricistas pues trabajaban con lo que podían y como podían. Por todas partes recuerdan que rodaban cajas de conserva, botes, cubiertos y cualquier cosa. Solo los operadores hablaban para avisar al comandante a medida que sucedían las pasadas del Godetia, que iba, venía y se alejaba y volvía, ¿verdad?, con este rugido característico de las hélices que a sus oídos era como un tren pasando por un túnel. El haz de ultrasonido del sonar rebotaba en el casco y se extinguía, reapareciendo siempre de nuevo. El comandante alemán trataba de adivinar lo que sucedería si sería a su izquierda o a su derecha. Y he aquí que la corbeta estaba de nuevo allí. Las cargas de profundidad, la verdad que caían lejos, pero luego de repente demasiado cerca. Todo temblaba, ya hemos dicho antes, todo se rompía a bordo. Los hombres, como vemos en las películas, se caían y numerosas filtraciones de agua aparecían, desde sobre todo los estanques de combustible. Una gran mancha de aceite en aquel momento se extendió sobre la superficie del océano. El ataque del Godetia duraba ya 1 hora. El U-134 estaba gravemente dañado. Sin embargo, iba al final a lograr escapar, pero eso sí, estaba tan maltrecho que fue obligado a abandonar la acción y tuvo que regresar a Francia. A las 15:30 el Godetia abandonó la caza para reunirse con el convoy que había continuado su ruta. A las 17 horas tomó su puesto para la noche que ya caía y que sería pues una larga noche, ¿verdad?, de contactos, ataques y vuelta a buscar. Desde hacía 24 horas el U-181 mandaba, o capitaneado por el as alemán Wolfgang Lutz, iba literalmente pegado al convoy. Estaba en el Atlántico Sur desde hacía 3 meses y al volver a Francia quería terminar bien el viaje, pero en vano trató de ganar una posición favorable para poder llevar a cabo, ¿verdad?, el lanzamiento de sus torpedos. Los marinos, agotados, se dejaron caer en sus posiciones, en los bancos, en cualquier sitio, totalmente vestidos, con el chaleco de salvavidas siempre puesto y el casco al alcance de la mano. Apenas se había entendido y ya siempre estaba la alarma sonando, llamando al supuesto de combate. Nuevamente el mar pues se había cubierto, ¿verdad?, por las dotaciones, por el ruido de las detonaciones, de las bombas, de las cargas de profundidad y de cualquier arma que tuviera en la mano. El 10 de enero el convoy había llegado al noroeste de nuestras queridas Islas Canarias, manteniendo su velocidad siempre a 10 nudos. Los señaleros de todos los buques captaron los mensajes que enviaba el oficial más antiguo y rápidamente lo mandaban al oficial de guardia diciendo así: a partir de las 23:30 horas, rumbo 060. Mientras tanto, un cierto malestar, un requemón, pesaba sobre las tripulaciones. Los hombres, la verdad, que se sentían como espiados por docenas de periscopios. Hablaban bajo, como si el ruido de las voces pudiera atraer los torpedos, a la vez que siempre comían rápidamente, permaneciendo lo menos posible bajo cubierta. Se sentían más seguros, ¿verdad?, al aire libre por si se producía una explosión y tenían que saltar el agua. En el puente los oficiales pues escrutaban ansiosamente el horizonte. El cielo estaba sembrado de estrellas y ofrecía un fondo ideal para los ataques. El teniente Larousse en aquel momento suspiró y decía en voz alta: si al menos tuviésemos el camuflaje usado en el Atlántico Norte, nos confundiríamos en el mar. Ahora brillamos como la cubertería de plata de mi abuela dentro de la vitrina. Y es que lo que todo el mundo se preguntaba era por qué diablos estaban pintados de gris claro. A ver, lo explico. El comandante estadounidense de la denominada Frontera Marítima del Este quería que todas las naves que operasen en su sector estuvieran pintadas de la misma manera. ¿Cuál? El gris claro. Durante los 7 meses que estuvieron en la Antilla, pues este color, la verdad que estuvo bastante bien. Pero he aquí que era una verdadera bendición, ¿verdad?, para los submarinos. Bueno, todo iba a comenzar de nuevo al crepúsculo, que como sabemos es la hora favorita para los lobos. Cuando otra vez la bandera negra fue izada en la nodriza del Sassy-Phrase, que había tenido un contacto de sonar a 160 y a unos 1800 metros. Durante 20 minutos las cargas de profundidad levantaron los típicos geysers blancos y verdes detrás del convoy que se alejaba. Y a las 20 horas pues la corbeta volvió a tomar su puesto. En ese mismo momento el U-620 lanzó 4 torpedos que le pasaron lejos de su blanco y ni siquiera fueron llegar a detectar por los escoltas británicos ni el belga.
A las 21:12 horas, el U-552 lanzó a su vez 4 torpedos, pero los vigilantes de la escolta le impidieron ganar una posición de lanzamiento adecuada y por lo tanto los torpedos también se perdieron. Pero siempre estos submarinos se mantuvieron cerca del convoy. El mar estaba lleno de submarinos alrededor de los 3 petroleros y los 4 buques protectores. Y lógicamente con la noche pues aumentaron los peligros. A las 23:40 horas una tremenda explosión marcó otra vez el reinicio de este calvario que iba a ser el TM-1. El petrolero British Dominion había recibido 3 torpedos por babor, incendiándose de inmediato. El Vania descubrió a un submarino que se deslizaba unos 270 metros entre él y el British Dominion y abrió fuego con todas sus piezas cuando, una vez lanzada una serie de torpedos, pues estaba merodeando, ¿verdad?, buscando una víctima. Por otra parte, su comandante estaba creía, ¿verdad?, que ya había alcanzado 2 naves. Los escoltas se lanzaron en todas direcciones disparando granadas y granadas iluminantes. El Havelock y el Sassy-Frakes habían visto el submarino alemán. El Pimpernel abrió fuego desde su puesto y el submarino se tuvo que sumerger a toda leche. El Havelock había descubierto otro submarino en superficie por babor y se lanzó en esa dirección. ¿Era cuál? Pues el U-571, que se estaba prestando a lanzar sus torpedos y que tuvo que dar media vuelta al ver lo que se le venía encima. Simultáneamente, cuando caía por babor, el Sassy-Frakes avistó a su vez al mismo submarino. El British Dominion se hundió lentamente, transformando el mar en una inmensa hoguera, y el Godetia, que se había pasado a retaguardia, pues tuvo también la desagradable tarea de tener que recoger a los náufragos. Desde el puente se veían pequeñas luces que indicaban los movimientos desordenados de los hombres que trataban de escapar a la mortal capa de petróleo ardiendo que se estaba extendiendo sobre el mar. Prácticamente era necesario ir a sacarlos del fuego y para ello pues había que meterse literalmente en la hoguera. Esto era lo que se proponía hacer el Godetia, en el cual las órdenes sucedían una tras otra, pues lo típico, echar el agua a la ballenera, y bueno, pues dicen que el teniente Delford corría hacia la embarcación con 4 marineros que en aquel momento iba a ser manejada por 4 marineros, como digo, Raoul, Weiss, Legain y Deffer. En el puente de mando, mientras tanto, el telégrafo de las máquinas sonaba lo típico, ¿verdad? Esto de stop, stop, máquinas paradas, máquinas paradas. Bueno, la embarcación, la ballenera, ya se dirigía hacia la hoguera. Y mientras tanto, con el batir de las hélices, la corbeta se puso de nuevo en marcha y se aproximó a otro grupo de marineros que se debatían en el agua un poco más lejos. Se lanzaron las famosas escalas de gatos por la borda y uno tras otro, fuertemente cogidos por los marineros belgas, pues como pudieron estos náufragos subieron a bordo. Fue en ese momento cuando repentinamente el operador de sonar indicó el lanzamiento de un torpedo al que por cierto un vigía vio lanzarse o dirigirse hacia la nave. El Godetia saltó hacia adelante y el torpedo apenas lo rozó. Era el U-571 que, logrando romper el contacto con el Sassy-Frakes, se encontró frente al Godetia lanzándole un torpedo con su tubo de popa en el momento en que se estaba alejando. La verdad que la única víctima de este incidente fue un náufrago. ¿Por qué? Porque estaba a punto de sacarlo del agua cuando, enredado en un cabo, pues literalmente fue arrastrado a lo largo costado de la corbeta, es decir, salió lanzada al de la corbeta y este que estaba enganchado a la jala de gato pues salió arrastrándose por todo el costado. Lo consiguieron sacar de allí, pero sano y salvo, pero mientras la Godetia se lanzaba sobre el 571 disparando con su pieza de 40 milímetros. El submarino se sumergió y la nave volvió a recoger a su 9º náufrago que había temido que se olvidaran de él y que gemía en la cubierta gritando así: Gaby, Gaby, mi adorada, jamás he nadado tan rápido. Supongo que se referiría a su mujer, o estaría acordando a su mujer. Durante el resto del tiempo la embarcación del Godetia, la ballenera, avanzó hacia el resto del British Dominion y los hombres se inclinaban sobre los remos con los ojos fijos, ¿verdad?, en esa antorcha flotante, cuando de repente el teniente Delford pues dio una orden: alzar los remos. La embarcación recorrió un corto estrecho por la inercia y se inmovilizó balanceándose suavemente. A menos de 100 metros, un submarino alemán en superficie parecía extasiado en la contemplación de lo que había sido su gran obra.
Durante un momento largo como una eternidad, reteniendo respiración, los belgas esperaron en medio de un silencio abrumador y al final, satisfecho, pues simplemente el submarino se hundió y desapareció. La ballenera se puso nuevamente en movimiento y bueno, recuerdan que el calor era insoportable. Comenzaban a caer chispas mientras la pintura de la ballenera se descascareaba. Penosamente se hizo a bordo a 6 hombres totalmente cubiertos de petróleo, horriblemente quemados y que daban la impresión a sus salvadores de agarrar enormes peces aceitosos a su cuerpo, es decir, estaban totalmente impregnados y pegados el petróleo a su cuerpo. Se embarcó al comandante Meller con un tajo abierto en el cuello. Se recogió un octavo náufrago que bajo su chaleco ya no tenía más que atentos carne derretida. Y al fin la Godetia surgió de la oscuridad y recogió la ballenera en 2 minutos. A las 0:39 horas, la faena de sacar a la gente del agua había quedado terminada. El escolta volvió al campo de batalla mientras que los supervivientes se reunían con los otros que estaban a bordo. De pronto se iluminó el rostro del capitán del British Dominion porque acababa de descubrir que el pabellón del buque que le había salvado era un pabellón belga. Había oído a los artilleros hablar en flamenco. Semiconsciente había creído que eran alemanes y que lo que había pasado es que era prisionero. Algunos días más tarde dedicaría una foto del Godetia al teniente Delfort que decía así: al oficial alemán que nos sacó del agua. Y bueno, aún no había llegado la hora para el agradecimiento, eso sería más adelante. Se abandonó a la deriva el British Dominion como la última baliza, ¿verdad?, trágica que marcaba la ruta que había sido el TM1. El 11 de enero a las 02:22 horas, el U-620 lanzó un torpedo más y acabó hundiéndolo a cañonazos. Fue la única victoria de este submarino durante el ataque al TM1. Mientras el Godetia permanecía cerca del British Dominion, pues el combate había continuado. El U-571 volvió a la superficie. Al 23:13 lanzó nuevamente 3 torpedos a uno de los 2 petroleros que aún quedaban, pero el Havelock estaba ya sobre el submarino que debió sumergirse rápidamente. Este último registró bastante bien una serie de explosiones, pero al final eran simplemente las cargas de profundidad. A las 002 el Havelock les había lanzado 14 cargas, resonando una enorme explosión, y a las 009 efectuó una nueva pasada y luego pues marchó a reunirse con el Godetia. Mientras las 3 corbetas protegían de cerca a los dos petroleros restantes, el Havelock navegaba en círculos a su alrededor buscando a los submarinos. A las 6:30 horas el U-511 lanzó 4 torpedos que erraron el blanco, tan lejos atentos que ni siquiera fueron detectados por las escoltas. Poco antes del alba, un punto brillante en el cielo trajo de repente un rayo de esperanza porque por fin llegaba la aviación. Era un hidroavión patrullero Catalina. El convoy ya se estaba aproximando a Gibraltar. Pronto apareció el destructor Quiberon y más tarde la corbeta Pesternon y el patrullero Samsir, que se reunieron 2 días después de haber zarpado de Gibraltar para acudir a su ayuda. A su llegada, el día 11, llegaron a atacar un submarino a las 17:30 horas. Sucios, agotados, las tripulaciones del TM1 sabían por fin que la batalla había terminado. 14 de enero, las 6 naves fondeaban al pie de la roca en Gibraltar, a la que la verdad habían perdido la esperanza de volver a ver. Atentos, vamos con las cuentas. 11 submarinos habían atacado el convoy, sobrepasando en número a los 4 escoltas que habían empleado hasta su última carga de profundidad. Las escoltas siempre tuvieron la desventaja de los fallos ocurridos en su equipo de radar y, como he visto antes, la falta de un camuflaje adecuado para esas aguas. Por el lado alemán, 10 de los 11 submarinos lograron alcanzar posiciones de lanzamiento, disparando un total de 47 torpedos. 2 submarinos alemanes serían averiados: el U-436 ligeramente dañado por el Havelock y el U-134 gravemente por el Godetia, lo que le obligó a regresar a su base. En París, Dönitz y sus colaboradores, el almirante Gott y el capitán de corbeta Ressler, hacían un resumen del combate según las informaciones recibidas. Al comienzo, el U-514, el 3 de enero del 43, había avistado 9 petroleros y anunciado la destrucción de uno. Ya sabemos, el British Vigilance. El 8 de enero, el U-436 reclamó otras 3, en verdad solo había alcanzado 2. El día 9, el U-575 anunció 6 impactos en 2 ataques, la verdad solamente se fueron 2, y el U-442 anunció 3 impactos a la vez,
pero solo hubo uno. Por su parte, el U-134 anunció una victoria, que no lo fue, y el U-552 reclamó también 2 victorias por una sola. Se comprende entonces por qué el general von Arnim acabaría enviando un telegrama de agradecimiento a la Armada por la valiosa ayuda prestada en su lucha por sobrevivir en el norte de África. Y hasta aquí este podcast de menos de una hora, un poquito loco por ese tema de ir contando, intentar contar por los combates nocturnos, el ir y el venir, es como intentar explicar la película Greyhound, es un poquito difícil, ¿verdad? Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os hayáis gustado, espero que os haya animado con la voz de Dani, poniendo voz a los marineros, a Dennis y al resto de personal que estuvo ese día en el combate. Y nada, sirva este podcast también pues un poco como spin-off del gran podcast o la gran serie de podcast que están haciendo Dani y Antonio sobre la saga del Atlántico. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Saúl Rodríguez, Dani a la voz, un saludo y hasta otra.